Buen día, hermanos. Un gusto de poder acompañarles en este culto. Me alegro que los bancos están bastante bien ocupados, porque a veces a esta altura del año sucede otra cosa. Y dejemos eso. Le pedí al pastor Gustavo que me dejara el último libro a mano para poder decirles un poco lo que dice. Él dijo hojas en el camino, pero no es hojas en el camino. Es hojas en el camino al atardecer del tiempo y también de la persona. Y son 22 poesías, claro, era el año 22 cuando lo edité, son 22 poesías y 22 salmos. No son los salmos de la Biblia que yo los haya comentado, son sencillamente expresiones como los salmos que en su tiempo eran para ser cantados y hoy nosotros los tenemos en nuestras Biblias y los leemos con una bendición grandísima de parte de ellos para nosotros. Entonces, de esa misma manera yo escribí 22 salmos a diferentes etapas y situaciones de la vida, tanto las netamente espirituales como podría ser la oración o estar en la presencia del Señor, o situaciones más comunes, como por ejemplo, acá están anotados lo que yo entiendo son los 10 derechos cristianos de un niño. La Declaración de Derechos de los Niños es de las Naciones Unidas. Esta es mía. Son los 10 principios que deben ser, según mi concepto, tenidos en cuenta en relación con los cristianos o como cristianos, mejor dicho, frente a nuestra niñez que nos rodea. Bueno, todo esto lo van a tener allí en el fondo o al frente, perdón, según de qué lado, porque queremos más que presentar estos libros, están todos los libros que yo, casi todos los que yo he escrito, algunos ya se han agotado y entonces no los puedo traer si no están. Pero hay una palabra que quiero compartir con ustedes y trataré de ser lo más conciso posible porque es un pasaje bíblico el que van a ustedes a ver aquí en la pantalla, el Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. En este pasaje, eh, someramente, muy rápidamente, encontramos ese relato tan conocido de la multiplicación de los panes y de los peces. 5 panes, 2 peces, sirviendo de alimento para una multitud muy superior a 5.000 personas. Este relato, quiero mencionarlo, está contado en los 4 evangelios, de manera que para tener un cuadro real, completo, sería necesario tomar mucho tiempo para ir analizándolos parcialmente e ir añadiendo en cada momento algún aspecto. Es lo que trato rápidamente de hacer. Lo he titulado Un milagro compartido. Un milagro compartido. Lo vamos a ver. Y vamos a leer, hasta donde sea posible, los versículos del 1 al 13 de este pasaje. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al norte de Tiberias. Perdonen, pero yo quiero decirles que antes, mientras leo esto, todos ustedes están invitados a acompañarme a un repaso de lo que es la tierra de Palestina y este encuentro. Imagínense ustedes y yo, uno de esa multitud que se encontró con Jesús al borde del mar de Galilea y lo seguía una gran multitud.
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 hombres. El evangelista Mateo añade: sin contar las mujeres y los niños, por lo cual se pueden imaginar cuánto de mayor sería la multitud. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Repito el título: no tengo un texto específico puesto aquí en este lugar como título de este mensaje, salvo esto: un milagro compartido. Al final del mensaje habrá un texto fuera de estos relatos, de los 4 evangelios sobre este hecho. Ese va a ser el toque final sobre el cual está girando en el trasfondo todo la predicación de esta mañana. Jesús, en primer lugar, nos encontramos con una sorpresa. Jesús pide a los discípulos que hagan un milagro. No, no les dice: miren muchachos, ahora les toca a ustedes hacer algo, pero les dice: acá tenemos toda esta multitud. Uno de ellos había preguntado: ¿qué vamos a hacer? El mismo Jesús lo preguntó aquí en este momento. Y está pidiéndole a los discípulos: bueno, ustedes denles de comer. Qué risa. Si a nosotros nos dijeran: vayan al Estadio Centenario para repartir una canasta de bizcochos, por decir alguna cosa, para que todos puedan comer y alimentarse, ustedes dirían: por favor, no queremos pasar vergüenza, por lo menos traigan una cantidad de furgones con bizcochos para poder darle un poco a cada uno. Y un poco así, simulado en aquel momento o trasladado a aquel instante, es lo que pasó aquí. Nosotros vamos a darles de comer. Es cierto, con Jesús había uno que tenía la bolsa, era nada menos que Judas, pero era uno de los 12. Es cierto, a Jesús lo seguían, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, perdón, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, dice que le seguían también muchas mujeres. Perdonen, no es que era un mujeriego, que le seguían las mujeres, pero eran muchas mujeres que habían sido sanadas de muchas enfermedades, inclusive María Magdalena, que había sido sanada de 7 demonios que la estaban atormentando en su vida, inclusive Juana, que era la esposa del tesorero de
Herodes, de manera que era una persona de cierta importancia. Una tal Susana, que no sabemos nada más de ello, y dice, y muchas más que le servían con sus bienes. Quiere decir que de su bolsillo estaban pagando el mantenimiento de esa banda de muchachos que seguía, de esa gente que seguía a Jesús. Bueno, aún pensando en todo ese hecho y cómo vamos a poder pagar, tener dinero para pagar toda esta cantidad de pan que se nos pide para que esta gente se alimente. Dentro de ese pedido y de ese panorama, algunos se quedaron callados la boca. Pedro, que siempre habla, no dijo esta boca es mía. Sin embargo, ahí aparecen dos. Aparece Andrés y Felipe. Felipe es el primero que actúa y tiene una respuesta relativamente negativa. Señor, esto no nos vale, no podemos hacerlo, que nosotros le demos alimentación a todos ellos. No, Señor, tú estás pidiendo algo que es imposible que nosotros hagamos. Felipe entonces tiene esa posibilidad o posición frente al hecho. Por el otro lado, ahí aparece otro de los discípulos, Andrés. Yo no sé si Andrés había sido un poco calculador en su vida anterior, no lo conocemos, pero Andrés sacó un poco la cuenta. Señor, hizo una búsqueda por su propia cuenta entre el grupito que estaban más alrededor, porque no le habrá ido a preguntar a todo el mundo haciendo una encuesta. Y les dice al Señor, Señor, acá hay un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Hay una pequeña luz de esperanza en la actitud de Andrés. ¿Habrá tenido tal vez una corazonada de que el Señor podría hacer un milagro? ¿Pero cuál? ¿Cómo? ¿De qué manera? Estaba todo en la nebulosa para ellos en ese momento frente a este pedido. ¿Y quién sería este muchacho? ¿Un muchachito común del montón? ¿Sería pariente de alguno de ellos? En el Evangelio se llamaba, no, no dice la Biblia, no lo esperen, no lo tengo. Pero sí digo yo que es muy, en mi criterio, un poco inventando el caso, podría haber sido aquel otro mismo muchacho que cuando al Señor lo tomaron aprisionado y él venía siguiéndolos cubierto con una sábana, dice, con su ropa interior y se había puesto con una sábana encima y cuando lo dijeron, a este lo queremos agarrar y cuando lo fueron a agarrar se quedaron con la sábana y el muchachito salió en paños menores corriendo a través del campo. No sé, mi imaginación me lo hace pensar luego en el sobrino de Bernabé, un muchacho que salió junto con Pablo y con Bernabé en el primer viaje misionero, pero que se asustó después de los primeros encuentros con la gente al predicar y que volvió atrás, del cual Pablo en primera instancia no quiso saber nada para tenerle en un segundo viaje. Aunque después, posteriormente, unos cuantos años después, dice, Marcos me es útil para el trabajo de evangelización, para el ministerio. ¿Sería este el mismo Marcos que escribió el Evangelio? Imaginación, por supuesto. No está así en la Biblia, pero había un muchacho que estuvo dispuesto a poner su merienda en las manos del Señor Jesús. Mejor dicho, su merienda en las manos de uno de los apóstoles, que ese sí se la llevó al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús frente a este hecho?
En el Evangelio, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 38, dice, traédmelos aquí, no al muchacho, a los 5 panes y a los 2 peces. Traédmelos aquí. No los rechazó. Es cierto, no era para dar a toda la multitud con esos 5 panes y 2 peces. Sin embargo, Jesús no los rechazó. Y frente al hecho en sí, nos hace pensar en cuántas veces el Señor está pidiendo que se haga algún milagro, algún hecho fuera de lo común, levantar un hogar de ancianos, levantar un orfanato, hacer una campaña evangelística, llevar el mensaje aquí o allá. Y decimos, yo no soy nadie. Yo no tengo la capacidad de hacer esto, no conozco idiomas para ir a otro lado, no tengo capacidad de atender a ancianos y menos a niños carenciados. Me supera, esa es la palabra que muchas veces usamos. Es tan poco lo que puedo tener. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Traédmelos acá, traédmelos acá. Y es interesante que frente a ese hecho, en relación con ese hecho, dice que mandó recostar a la gente. En otras palabras, para la alimentación en los hogares, en las casas, los israelitas acostumbraban tener unas especies de divanes, de sofás, y recostados ahí sobre al lado de la mesa se comía. O sea, quiero que se preparen para una comida en serio. No hay más que 5 panes y 2 peces. Pero recuesten, ¿y quién salió a pedirle a la gente? A ver, por favor, dijo Jesús por altavoces, a ver si se juntan todos de a 50 y 50 allá. ¿Habrá hecho esto? No, no, no podía ser con altavoces. Pero hay una cosa que tenía él, es que le dijo a los apóstoles, a los 12, hagan recostar a la gente. Y fueron los 12 entre el grupo. A ver, por favor, ustedes se ponen en un grupo de 50. A ver, ustedes acá en otro grupo de 50. A ver, y allí estaba Bartolomé, y allí estaba Tadeo, y ahí estaba Juan, y ahí estaba Pedro, tratando de juntar a la gente, esforzándose en cumplir la orden del Señor. ¿Saben cuántos grupos debieron haber sido? Si eran de 50, ¿ya los calcularon? Yo sí. Son más de 100 grupos de 50 personas, más porque no estaban contadas las mujeres y los niños, de vuelta, más. Entonces, frente a eso, esa tarea de los discípulos no debe haber sido hecha por arte de magia. Entonces alguien hace ahora y todos se agruparon, como en las películas cuando de los chiquilines, de los niños, que un mago hace una señal y pronto todos están agrupados. Tuvieron que ir juntando a la gente y acomodándola y por favor, eso es lo que mandó el maestro, eso es lo que mandó el maestro, o sea, en grupos de 50 o de 100 en algunos otros casos. Tremendo ese trabajo que tuvieron que hacer los discípulos de juntar a la gente de esa manera. Y el Señor, una vez que los tenía todos allí, dice, había dicho, traédmelos acá. Y el Señor pidió que trajeran 5 panes que tenía un muchacho y 2 peces. Los panes que traía el muchacho eran panecillos de cebada, como más o menos del tamaño de este porteño. Bueno, porteño soy yo, pero quiere decir de acá, de este pan porteño. ¿Y qué hizo Jesús frente a este pan? ¿Qué dice la Biblia? Mateo, Marcos y Lucas dicen los bendijo. Se supone que no dice expresamente, no, pero se supone que bendijo los panes y los peces. Juan, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la lectura, no los bendijo,
Perdón, yo creo que sí, los bendijo también, pero no lo menciona. ¿Y qué es lo que dijo Juan? Que Jesús tomó el pan y lo partió y le dio a los discípulos. Pero si yo lo parto en dos, me sirve para dos. Entonces el Señor seguramente volvió a partir esto en pedazos mucho menores que estos que yo tengo en mis manos. Y le dice Mateo, Tadeo, Bartolomé, Judas, Pedro, Juan, y le dio a todos los discípulos. Esas mujeres que le seguían, que le acompañaban, ¿no podrían haber ayudado también? No sé, es idea mía que podría ser. Y les dice, tomen, pónganlo para que la gente se alimente. Y Pedro lo mira a Andrés y dice, vos trajiste a uno que tenía dos pancitos y ahora con esto tenemos que ir a alimentar a todos. O no sé si le dijo algo, pero la mirada de sorpresa, de susto, casi diría yo, un susto tremendo. ¿Y ahora qué hacemos? Y empezaron los discípulos y le dio un pedacito a él, que no se pierda nada, había dicho, por el Señor. Y siguió, y resulta que Pedro y Juan y todos los demás se encontraron que estaban alimentando en abundancia a los 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, de ese pan que no terminaba en sus manos y que seguía, y que seguía, y que seguía, y que seguía. Y ahora los ojos de ellos, cuando lo hacían, perdónenme la expresión criolla, sus ojos debían parecer como el dos de oro, redondo y brillante, de alegría, de susto, de sorpresa. El milagro lo estaban compartiendo ellos. Qué interesante esto. Hay ocasiones cuando en la vida nos encontramos con momentos muy particulares y lo primero que quizás debemos hacer es hacer lo que el Señor hizo. Señor, no tengo más que esto, no tengo más que esto. Gracias, Señor, di gracias, dio gracias. ¿Por qué habrá dado gracias Jesús? Me imagino, gracias por este muchacho que estuvo dispuesto a perder su merienda para dármela en este momento. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad en que tú vas a manifestarte. Gracias por Pedro, gracias por Andrés, por Felipe, gracias por los 12 que estuvieron haciendo el trabajo. Gracias, Señor, porque sé que siempre me oyes, como dijo en otra de las ocasiones. Gracias porque tú vas a hacer el milagro en estos momentos. Jesús dio estas partes a los discípulos volvieron a romperles el pan en actitud de fe en lo que había, confianza en lo que había dicho el maestro, de obediencia también. Eso es lo que el Señor nos pide más de una vez, no tanto soluciones inmediatas, sino fe y obediencia. Y a partir de ese momento, la gente comió y dice la palabra, que se saciaron. Yo no sé si era un pan especial, era el pan de cebada. El pan de cebada era el más común de todos, poco como este pan, es el pan porteño común que compramos en las panaderías, pero es el pan común que el Señor quiere tomar en sus manos.
Es el pan común de nuestras vidas que el Señor quiere tomar en sus manos. Cada uno con sus capacidades, cada uno con los dones que tiene, cada uno con lo que es. Aquel es albañil y es utilizado a la vuelta al lado de mi casa. Están construyendo una vivienda y hay un muchacho muy fornido que evidentemente lo utilizan para hacer las cargas más fuertes. Un muchacho cubano que evidentemente hace unos años que está y que está juntando dinero para poder seguir el viaje, seguir vuelo. Tal vez al lado puede haber un ingeniero, capaz que más allá hay un electricista, capaz que más allá hay uno que piensa, que razona y es un escritor o es un, no sé, un maestro, un profesor, o más allá hay uno que es un empleado, que puede hacer algo en el momento en que el Señor lo pide, porque Él lo necesita para hacer un milagro. ¿Sí? En 1962, qué tiempo. En 1962, en el Palacio Gastón Guelfi, también llamado Palacio Peñarol, se reunió una multitud de 8.000 personas, es el máximo que puede tener, apretados para poder participar de una campaña de evangelización. ¿Quién la pagó? ¿Quién lo cubrió? No fue con uno, fue muchos que hicieron una parte y en esa parte se llegó al total. ¿Qué hizo Jesús después de haber multiplicado los panes y los peces? Cuando la gente había comido, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su última orden? De la misma manera como había dado la primera, repartirlo entre todas las demás, repártanlo. Ahora dice, junten todo lo que ha sobrado, pónganlo en canastos para que no se pierda nada. Espero que no queden migas. Que no se pierda nada. ¿Y qué habrán hecho con 12 canastas llenas de pan y de peces? El Mides no estaba. No había ollas populares. ¿Sería para los discípulos para seguir los demás días en algunos días siguientes? ¿Sería para ofrecerlo en algún otro lugar? No sabemos, pero que no se pierda nada. Lo poco que era, que aquí todavía era menos porque eran los restos, que no se pierda nada, porque tiene que ser útil en las manos del Señor. Ese es la síntesis de todo mi libro, Negociando con Sabiduría. Esa es la síntesis de todo mensaje acerca de la mayordomía cristiana. ¿Eres mucho? ¿Eres poco? El Señor dice, traédmelos acá. ¿Es mucho dinero? ¿Es poco? ¿Es mucha capacidad para la música o no tengo ninguna? ¿Es mucha capacidad para usar estos micrófonos o estos me parecen que son como arañas que me van a picar? No sé, no sé. No me hablen de la tecnología digital porque me pierdo. Pero hay otros que lo saben usar y gracias a Dios que lo pueden usar. Y así es como sigue la historia de la iglesia, la historia de la obra de Dios en este mundo. Cuando lo que tenemos lo ponemos en las manos del Señor. Les dije que al final íbamos a tener algún texto que ese va a ser realmente el mensaje para esta mañana. Y lo vamos a encontrar en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4.
Todo el capítulo sería interesante de leer, por lo menos hasta el versículo 20, pero no lo vamos a hacer ahora. Y voy a entresacar la idea. Dios le dice a Moisés que estaba allí absorto mirando una planta de zarza, un zarzal que tenía llamas y que tenía llamas y que tenía llamas y nunca se acaba esto. ¿Y qué fue a ver? Y cuando fue allí, Dios le habló desde la zarza y le mandó que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces viene en el capítulo 4 cuando Moisés le dice al Señor, Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y allí estaba Moisés, que era un pastor de ovejas, con su cayado, con una vara grande, con la cual acomoda a las ovejas, porque eran ovejas las que él tenía, y las acomoda todas en su lugar, o las va a buscar cuando se fueron un poco más lejos. Y le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué dice Moisés? Una vara. Soy esto, soy aquello, lo que hemos mencionado, lo que eres tú, lo que soy yo, lo que puedo yo y lo que puedes tú. ¿Que será mucho? Que será muy poco. Una vara. Tírala. En otras palabras, deshácete de esa vara. Y la tiró. Y cuando la tiró, dice que una culebra empezó a corretear al lado de él y él salía disparando. Y entonces, salvo con la orden de Dios, viene y le dice, agárrala de la cola. La agarró de la cola y de vuelta era una vara. Y luego otras experiencias más. Pero si nosotros miramos algunos versículos más adelante, cuando terminó la conversación de Moisés con el Señor o del Señor con Moisés, dice que tomó en su mano esta vara. No, digo, Dios le dijo, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y esa vara alzada sirvió para que cayera granizo, sirvió para que viniera la úlcera de todas las señales, las plagas sobre Egipto, y sirvió para abrir el mar rojo de tal manera que pasaran en seco los israelitas y los egipcios fueran destrozados, y sirvió para que les la levantara en alto cuando estaban en la lucha contra Amalek y como se le cansaban los brazos, lo bajaban. Y en ese momento, cuando bajaba el brazo con la vara, prevalecían los amalecitas. Entonces pusieron a dos alrededor de él para que le ayudaran a tener sus brazos y su vara extendida. Porque ¿qué pasa? En el mismo libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 20, dice que cuando Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asna y los envió a la tierra de Egipto. Y dice textualmente, tomó también Moisés la vara de Dios. Ahora ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Tienes algo que es muy pobre, muy poco, invaluable desde el punto de vista terrenal. Ponlo en las manos de Dios y esa se transformará en esa misma calidad de tu capacidad mínima, pequeña, que tú pensaste que nunca será posible que la utilice Dios y se transformará en eso mismo, pero en la mano de Dios. Va a ser de Dios. Cuando el Señor tomó mi vida en ese aspecto, en un tiempo de lucha espiritual,
y pude decirle, sí, Señor, acá está todo. El Señor me dijo, ahora el dueño soy yo y por eso estoy aquí. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y antes de tener unos momentos de oración, quiero pedir que cada uno de ustedes piense, soy cristiano, he aceptado a Cristo, tengo esa experiencia en mi vida, eso es lo que me mantiene, me sostiene. Muy bien, pero hay ciertas cosas que yo sé hacer, que yo puedo hacer, que de pronto el Señor está diciéndolo, ¿qué tienes en tu mano? Traédmelos acá, no a mí, no a esta iglesia, al Señor. En este momento de oración, usted y yo vamos a decirle eso al Señor. Lo que soy y lo que tengo está en tus manos. Si quiere hacer una especificación personal, hágala, pero es para la gloria de Dios. Oramos. Alabamos tu nombre, Señor, en esta hora, porque por tu maravillosa gracia, imposible de comprenderla, tú aceptas nuestra pequeña entrega de lo que somos. En ese espíritu, Señor, lo traemos delante de ti y en silencio y oración, esta congregación, Señor, está elevando su oración a ti, con su entrega a ti.